Esta historia de terror bajo el agua narra un suceso real que le ocurrió a dos hermanos que eran buceadores de cuevas. Estos hermanos fueron más allá en su expedición a un lago desolado. Nunca abandones la línea, es algo que escuchamos decir al instructor de buceo innumerables veces en nuestra clase de buceo en cuevas. Si no puedes ver la línea que sale de la cueva, entonces estás en problemas. Mi hermano se había obsesionado con el buceo de cuevas. Lo que había sido un pasatiempo casual se había convertido en una pasión para él y, como yo era su compañero de buceo, no pasó mucho tiempo antes de que me convenciera para ir a clases para obtener la certificación de buceador de cuevas. La primera vez que practiqué buceo fue maravillosa. Nunca había imaginado que había todo un mundo intrincado debajo de las olas. Podría simplemente haber buceado en aguas abiertas por el resto de mi vida y estar contento, pero mi hermano no era así. Siempre estaba presionando para probar nuevos y emocionantes desafíos, y esto nos había metido en problemas más de una vez. Por eso debería haber sabido pararle cuando empezó a hablar del buceo de cuevas. No tengo ninguna duda de que el buceo de cuevas podría ser una experiencia maravillosa y pacífica si se hace bien, pero la combinación del ego de mi hermano y los peligros que implica el buceo en cuevas deberían haberme hecho correr hacia las colinas. Mi hermano había pasado bastante tiempo buscando diferentes cuevas para bucear en los alrededores donde vivíamos. Siguió repitiendo la palabra sifón una y otra vez, y finalmente le pregunté qué era. La mayoría de la gente bucea en cuevas en manantiales, donde el agua fluye hacia afuera y la corriente te empujará hacia la entrada. Un sifón, sin embargo, es cuando el agua fluye hacia la cueva, alejándote de la entrada. Parecía la prueba definitiva, irresistible para mi hermano, que estaba constantemente en un estado de tener algo que demostrar. Por eso, antes de completar nuestra certificación, nos dirigimos a una cueva submarina en Pensilvania. Mi hermano argumentó que teníamos formación más que suficiente, estando certificados en aguas abiertas avanzadas. Así que los seguí. Nos dirigimos a la entrada de un sistema submarino conocido como Canky Hall. Mi hermano había mencionado que había sido parte de una antigua leyenda nativa americana cuando la tribu Lenape todavía vivía en esta zona. Dijo que un joven, luego de ser rechazado por su amor, se sumergió en el agujero, y solo un charco de sangre salió del otro lado, a kilómetros de distancia, donde el sistema de cuevas submarinas desembocaba en una bahía. En ese momento me reí. Después de un largo viaje en coche llegamos al lugar de buceo. Me sorprendió lo desierto que estaba. Era solo un pequeño estanque en medio de Pensilvania. Había un hostal en la distancia y una granja de árboles de Navidad, pero aparte de eso, todo estaba tranquilo. ¿Eso es todo? Me esperaba algo más grande, le dije a mi hermano. Hay una entrada en algún lugar por aquí, dijo. Había un fuego en sus ojos que era contagioso. Estaba empezando a ver el atractivo de salir a explorar, pero me preguntaba si realmente estábamos preparados. Es bien sabido que solo aquellos con la certificación adecuada de buceo en cuevas pueden bucear en cuevas. Y nosotros aún no estábamos certificados. Mi hermano seguía diciendo que como estábamos certificados para buceo avanzado en aguas abiertas, estaríamos bien. Estaba empezando a tener dudas a medida que nos acercábamos a ese estanque turbio. Pero incluso así, nos vestimos con los trajes de neopreno y comenzamos la inmersión. El agua estaba un poco fría, pero rápidamente me adapté y me aclimaté a mi nuevo entorno. Cuando comencé a mirar a mi alrededor, mi primer pensamiento fue que no había nada tan interesante y que tal vez nuestro viaje había sido una pérdida de tiempo. El estanque no era tan grande. No tenía más de 15 metros de diámetro y parecía ser en su mayor parte poco profundo, pero cuando mis ojos se dirigieron hacia el fondo, vi lo que parecía una pequeña fisura. Mi hermano también lo había visto e inmediatamente comenzó a nadar hacia la entrada y lo seguí. Al ser relativamente nuevos, ambos teníamos una configuración de tanque único, lo que solo nos brindaba unos 45 minutos de aire. La regla era usar un tercero para explorar, un tercero para salir y un tercero solo en caso de emergencias. Por eso habíamos acordado estar allí solo 15 minutos antes de regresar. Nadamos más cerca de la fisura y esperaba que fuera más pronunciada. Era solo una pequeña grieta lo suficientemente grande como para pasar. Estas se conocen como restricciones y se sabe que son el final de muchos buceadores de cuevas. Si te quedas atrapado bajo el agua, te quedarás sin aire, especialmente porque comienzas a respirar más fuerte por el pánico y gastas todo el oxígeno.
Estas restricciones eran precisamente el tipo de cosas que a mi hermano le encantaban, e inmediatamente comenzó a meterse en la fisura. Comenzó a levantar el barro que invadía el fondo del estanque. Cada vez era más difícil verlo, pero tras un breve esfuerzo su cuerpo desapareció por la fisura. Yo fui el siguiente. Debo admitir que abrirme camino a través de superficies rocosas afiladas con un equipo sensible del que dependía mi vida no era mi idea de pasar un buen rato. Pensé que si podía superar esta parte, entonces podría valer la pena, así que empecé a abrirme paso. La pared rocosa a ambos lados era sorprendentemente afilada. Seguí adelante y tuve que girar mi cuerpo para poder doblarme. Seguí abriéndome paso más profundamente en la fisura, y efectivamente, después de un tiempo, me liberé y entré en una cámara grande. La única luz que había era muy tenue porque provenía del túnel por el que acababa de pasar. La cámara a más de 1 metro de la fisura estaba totalmente oscura, solo la iluminaba mi hermano con su linterna. Fue realmente una maravilla de contemplar. En todas las direcciones que salían, había oscuridad, y quién puede decir hasta dónde llegaba. Inmediatamente comprendí por qué la gente hacía buceo de cuevas. Dirigí mi luz alrededor de la entrada y a lo largo de la pared. Había barro intercalado con llamativas rocas de color naranja. Se sentía como estar en otro planeta. La luz finalmente disminuyó hacia la oscuridad. Mi hermano ató una cuerda a la pared de la roca, y después de asegurarse de que estuviera segura, comenzó a dar patadas a lo largo de la pared. Juntos comenzamos a bajar por lo que parecía ser un gran túnel, aunque solo podíamos ver un lado. De vez en cuando, una criatura nadaba o se arrastraba y esto me daba una sensación de tranquilidad. Al menos no éramos los únicos aquí abajo. Eso quería decir que algo podía sobrevivir. Nos adentramos más en la cueva, pateando como ranas, con cuidado de no levantar demasiados escombros, pero ninguno de los dos era muy bueno en eso. No obstante, avanzamos hacia una cámara grande, más profunda, más alejada de la entrada. Más lejos del aire. Casi de repente, las sucias rocas anaranjadas se tornaron de un tono rosado, como si hubiéramos entrado en lo que parecía otro bioma. Cientos de estalactitas cubrían inquietantemente el techo y miré con asombro cómo mi luz pasaba sobre ellas solo para que una vez más volvieran a caer en la oscuridad infinita en la que habitaban. Me sorprendió ver ocasionalmente un crustáceo pálido pequeño que caminaba por ahí. Parecía un lugar muy inhóspito para la vida, pero ahí estaba él. Mi hermano parecía ansioso por ver qué había a la vuelta de la esquina. Cada vez estábamos a más profundidad y miré mi monitor de oxígeno. Todavía nos quedaban varios minutos de aire, pero las patadas de mi hermano me pusieron nervioso. Había comenzado a patear para profundizar más. Estaba empezando a levantar todo tipo de escombros. A medida que el sistema de cuevas se hizo más profundo, pude ver que se bifurcaba en varias direcciones. Mi hermano ató la cuerda que había estado tendiendo como nos habían indicado, pero antes de que pudiera alcanzarlo, ya estaba en marcha nuevamente. Me encanta bucear, pero mi hermano tiene la desagradable costumbre de convertir las cosas divertidas en competiciones. Esta no era la primera vez que sentí que estaba actuando peligrosamente durante una inmersión. Realmente iba a reprimirle cuando saliéramos. Continuó implacablemente hacia lo que parecía ser la siguiente fisura. Colocó su cuerpo y comenzó a moverse hacia esta grieta. Esta fue la parte que siempre me puso nervioso. Muchos buceadores de cuevas preferían usar un equipo de oxígeno de montaje lateral para poder caber en espacios más reducidos. Siendo relativamente nuevos en esto, teníamos tanques de oxígeno montados en nuestras espaldas. Esto hizo que fuera más difícil superar los pasos estrechos y angostos. ¿Qué pasaría si se quedara atascado y no pudiera sacarlo? Pasar por esos pasadizos mientras se bucea en cuevas es muy peligroso, pero te permite explorar un lugar que quizás nunca haya sido visitado por la humanidad en toda la historia de la Tierra. Eso era lo que me atraía, verdaderamente, era la última frontera de este planeta. Mi hermano continuó moviéndose más profundamente y pronto sus aletas cayeron en la oscuridad. Me quedé flotando en el agua por un momento. Puede ser mucho más difícil salirse de un paso estrecho que seguir adelante. Lo último que quieres hacer es crear un atasco bajo el agua, con aire limitado. Así que empecé a pasar por ese paso estrecho. Lo último que quería hacer es tener una crisis existencial solo en una cámara submarina. Las rocas eran afiladas y rasparon mi traje.
Con cuidado continué arrastrándome más profundamente, aunque cada vez estaba más apretado. Y llegó un momento en el que solo podía mover la pierna unos centímetros hacia arriba y hacia abajo. La verdad es que no me estaba acostumbrando a pasar por esos pasadizos estrechos. Al otro lado, volví a ver a mi hermano, iluminando todo con su linterna. Ya había atado otra cuerda y comenzó a nadar hacia la cámara. Miré mi computadora de buceo. Ahora estábamos más profundos y pronto tendríamos que dar marcha atrás. Continuamos a través de lo que parecía un laberinto sin fin. Parecía un gran túnel excavado por una corriente submarina durante milenios. Había enormes rocas por las que comenzamos a pasar. Fue magnífico. El agua en esa cámara era pura y aún no había sido ensuciada por nuestras patadas. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor, noté que el limo que estábamos levantando parecía estar a la deriva. Parecía que habíamos entrado en una pequeña corriente. Sabía que era hora de dar marcha atrás, pero a lo lejos ambos vimos algo grande pero muy tenue ya que nuestras luces no llegaban tan lejos. Yo estaba tan hipnotizado por el objeto en la distancia como mi hermano, y seguimos avanzando. Fue entonces cuando mi hermano se pasó de la raya. Nadó hasta el fondo y ató la línea y me miró preguntándose si ataría una nueva línea o no. Sacudí la cabeza y toqué mi computadora, indicándole que no teníamos tiempo para profundizar más. Su cabeza giró hacia el objeto y se esforzó por verlo, estirando su mano todo lo que podía. Me miró y me indicó que siguiera adelante, y sin ninguna confirmación, salió nadando. Nunca abandones la línea, pensé. Me apresuré a atar mi línea naranja brillante a un pequeño afloramiento en el suelo lo más rápido que pude. ¡Qué imbécil que fue mi hermano! Terminé de hacer un nudo descuidado y salí tras él. Mi luz lo encontró todavía pateando hacia el objeto. Gracias a Dios todavía podía verlo. Pateé más fuerte para alcanzarlo. Entonces, de repente, se detuvo en seco. Su cuerpo comenzó a hundirse lentamente hasta el fondo mientras permanecía perfectamente quieto. Fue entonces cuando finalmente me acerqué lo suficiente para ver qué era. A través de la oscuridad, el gran objeto todavía era difícil de distinguir. Sus bordes eran difíciles de discernir. Pero durante los siguientes segundos, mi cerebro juntó las piezas y me tambaleé hacia atrás, como si fuera un viejo mecanismo de defensa instintivo. Había una especie de crustáceo, o al menos, el caparazón sin vida de uno que había mudado. Lo que fue realmente horrible era el tamaño de este caparazón. Debía ser del tamaño de un coche. Parecía tener antenas horriblemente largas y parecían quedar escasos restos de lo que debía haber sido una enorme garra. Parecía ser una especie de cruce extrañamente grande entre un langostino gigante y una langosta solo larga y aerodinámica para pasar por las fisuras como lo habíamos hecho nosotros. Me estremecí al preguntarme si este sistema de cuevas había sido excavado o no por algún monstruo horrible, y si habíamos invadido su guarida. ¿Quién sabe qué tipos de criaturas prehistóricas había en las profundidades de la Tierra? Era difícil distinguir su forma ya que era solo el caparazón desechado y parecía ser solo una pieza. Mi hermano nadó más cerca y yo lo seguí. Parecía haber descubierto que también era solo un caparazón. Al pasar sobre él, nos miramos y le hice la seña para volver a la superficie. Para mi alivio, él asintió y comenzamos a nadar de regreso. De repente, sentí que la línea se aflojaba. Lo único que esto podría significar es que mi nudo se había deshecho. Mi hermano se dio cuenta y nos miramos una vez más, esta vez con horror. Intenté mantener la calma y pensar qué hacer. Mi hermano comenzó a revolotear desesperadamente pateando de regreso hacia donde habíamos venido, pero mientras miraba a mi alrededor con mi luz, parecía haber cientos de caminos diferentes por recorrer. Aún así, habíamos atado otra línea relativamente cerca. Solo teníamos que mantener la calma y encontrarla para regresar. Por fortuna todavía me quedaran 2/3 de mi oxígeno. Mi hermano se movía rápido y a mí me costaba mantener el ritmo. Cuanto más fuerte pateaba, más dióxido de carbono se acumulaba en mi cuerpo. Sabía que debía reducir la velocidad y respirar, pero mi hermano parecía nadar aún más rápido. Parecía estar buscando desesperadamente la otra línea. Podía sentir que mi cabeza comenzaba a dar vueltas y supe que si seguía esforzándome me desmayaría. Reduje la velocidad y mantuve la luz enfocada en las aletas de mi hermano a medida que se alejaban.
Intenté gritar a través de mi regulador, pero ya era demasiado tarde. Estaba fuera del alcance de mi vista. Allí estaba yo, a la deriva. Mi línea colgaba allí, inerte en el agua. Recordé lo que dijo el instructor de buceo en cuevas. Es el pánico lo que mata a la gente. Tenía que mantener la calma. Floté allí durante varios segundos para calmarme. Mi respiración comenzó a normalizarse y comencé a recuperar mi ingenio. Tenía que resolver esto. Tuve que nadar hacia donde pensé que había atado mi línea. La cuestión era que, dada la ligera corriente, el lugar de donde había atado mi línea podría no ser el correcto. Aún así, no tenía otra opción. Retrocedí en la dirección de donde venía, forzando la vista en busca de una señal de mi hermano. Seguí adelante, revisando mi computadora de buceo. Todavía tenía tiempo. Mi luz recorrió todas las paredes y traté de tomar nota mental de cualquier anomalía, cualquier cosa que sobresaliera, pero todo parecía igual. Paredes rocosas submarinas que parecían iguales a las anteriores. Continué hacia la oscuridad. Podía sentir que empezaba a entrar en pánico otra vez. Pero solo tenía que encontrar la otra línea para poder salir de allí. Mi corazón se aceleró cuando vi la otra línea desde la distancia. Nadé hacia él y lo sostuve suavemente. Si mi hermano la hubiera encontrado, es posible que hubiera provocado que se moviera, pero la línea no estaba tensa. Busqué por todos lados, pero no estaba por ninguna parte. Sabía que pronto tendría que tomar la decisión de buscarlo o dejarlo allí, salir y buscar ayuda. Algo dentro de mí me decía que si iba a buscar ayuda, mi hermano no sobreviviría. La muerte parece muy lejana cuando se lleva a alguien que no conoces, pero ante la perspectiva de perder a alguien que conoces toda tu vida y por quien te preocupas profundamente, se vuelve muy real. Sabía que tenía que regresar y buscarlo. Sabía que tenía que usar mi reserva de aire para buscarlo, aunque eso probablemente significaría que yo también moriría. Aún así, dejar morir a tu hermano no es una elección que puedas tomar. Recogí mi hilo y fui a atarlo nuevamente, cuando noté otro hilo que había sido atado a unos metros de distancia. No lo había notado antes porque estaba bloqueado por una roca en el camino. Rápidamente nadé y lo inspeccioné. Lo primero que me llamó la atención fue la antigüedad que tenía. Parecía que lo habían colocado hace décadas. No tuve tiempo de pensar demasiado en ello. La línea se adentraba en la oscuridad y solo podía preguntarme a dónde iba. Entonces la línea se movió un poco. Lo agarré con cautela con mi mano. Efectivamente había algo tirando de ella. Comencé a nadar siguiendo su rastro, siempre buscando a mi hermano a mi alrededor. Finalmente, la línea conducía a un agujero en el fondo de la cámara. A medida que me acercaba pude sentir que la corriente comenzaba a aumentar y me di cuenta de que se trataba de un sumidero. El agua estaba entrando por este agujero y si no tenía cuidado, me absorbería. Fue entonces cuando noté que algo sobresalía del borde del agujero. Era la mano de mi hermano. Él estaba allí, aferrándose desesperadamente. Intentando salir del hoyo. Mi instinto me dijo que lo alcanzara, pero sabía que compartiría su destino y ambos moriríamos. Yo era su única esperanza, tenía que usar la cabeza. Mi corazón latía con fuerza y comencé a respirar más rápido. Sin duda, esto consumiría mucho más aire del que podía permitirme. Aún así, si pudiera liberarlo, probablemente ambos saldríamos ilesos de esto. Tal vez incluso finalmente se habría saciado de la búsqueda de emociones. Recogí mi hilo y lo até completamente a una roca cercana. Me aseguré de que estuviera bien atado. Luego comencé a avanzar poco a poco hacia el agujero, manteniendo mis manos tanto en la línea antigua como en la nueva. La mano de mi hermano permaneció apretada como si su vida dependiera de ello, porque así era. Continué retrocediendo, sobre su mano. Podía sentir mis piernas metidas en el agujero con una fuerza mucho mayor de la que esperaba. Tal como esperaba, la otra mano de mi hermano giró hacia mi muslo y se aferró. Había llegado el momento. Empecé a tirar. Estaba funcionando. Juntos comenzamos a ascender fuera del sumidero. En ese momento sentí que la vieja línea se rompía.
Entonces, solté la vieja línea y comencé a subir por la línea con ambas manos. Estaba funcionando. Continué avanzando poco a poco. Poco a poco. Estaba muy concentrado, solo mirando mis manos. Estaba tan obsesionado que no me di cuenta de que algo más había entrado en la cámara. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Para mi horror, la línea volvió a aflojarse. Mis ojos se alzaron con incredulidad. Apenas visible en la oscuridad había una gigantesca garra blanca. Solo lo vi por una fracción de segundo mientras mi hermano y yo caíamos por el agujero del sumidero. La corriente era fuerte y fuimos arrastrados hacia una cámara más grande y amplia. La corriente en este túnel era aún más fuerte y caíamos como escombros atrapados en un río. De hecho, eso es lo que éramos. Estábamos atrapados en un canal submarino que era arrastrado río abajo. Ya no había salida. Incluso si lográramos detenernos, sería imposible luchar contra una corriente tan fuerte. Intenté mirar mi ordenador de buceo, pero seguía dando vueltas sin control. De vez en cuando me empujaban contra una pared. A la tercera o cuarta vez, la luz que llevaba atada a la mano chocó contra una roca y se apagó. Juntos, al mismo tiempo, fuimos arrastrados fuera del túnel y caímos en caída libre por debajo de esas cuevas. Era difícil decir hasta dónde caímos. Parecía que nos arrastró unos 30 metros. Al aterrizar, la corriente del agua cayó encima de mí y me empujó aún más hacia abajo. Di una patada y comencé a nadar hacia la superficie o al menos hacia la dirección donde esperaba que estuviera la superficie. Era difícil saberlo en la completa oscuridad. Pero lo logré y salí a la superficie, lo que fue una gran sensación. Caminé allí por un momento antes de sacar con cuidado mi linterna de seguridad de un bolsillo seguro. La encendí y miré a mi alrededor. Nunca pensé que pudieran existir cámaras tan grandes bajo la superficie de la Tierra. Debía haber sido del tamaño de un gimnasio. Vi un montón de rocas en un rincón lejano y nadé hacia ellas. Al menos podía descansar mientras pensaba qué hacer. Nadé hacia las rocas, sin saber a qué profundidad estaba e intentando no pensar en las criaturas que podrían estar al acecho bajo mis pies. Los pensamientos comenzaron a correr por mi cabeza mientras salía del agua. ¿Fue realmente una garra lo que vi? ¿Cómo supo que debía cortar la línea? Si la garra era tan grande, ¿qué tamaño tenía la criatura a la que pertenecía? ¿Cómo podría una criatura de ese tamaño vivir en un lugar así? Barrí el agua con mi linterna, esperando ver alguna señal de mi hermano, pero estaba solo. Finalmente miré mi computadora de buceo. Me sorprendió ver que todavía me quedaba un tercio del tanque de oxígeno. No había manera de que pudiera volver a salir por donde había venido, pero al menos estaba en una cámara grande con aire respirable. Nunca se sabe cuánto oxígeno hay en estas cámaras aisladas bajo tierra, pero todavía me sentía bien y pensé que era mejor guardar el oxígeno en el tanque para cuando lo necesitara. Aunque sabía que mis posibilidades eran escasas. Era difícil no fijarse en el hecho de que estaba atrapado y probablemente muerto. Todo lo que podía hacer era distraerme y tratar de resolver el problema. Todavía tenía esperanzas de ver señales de mi hermano. Escaneé la superficie del agua con la linterna. Sabía que no podía esperar mucho más, así que tuve que entrar y buscarlo. Estaba casi seguro de que había caído por el precipicio hasta esta cámara. Enfoqué la luz cerca de la base de la cascada. No había nada, excepto el constante correr del agua. Me volví a poner la máscara y caminé con mis aletas hasta la orilla del agua y me sumergí. Salí a la superficie y comencé a escanear alrededor con mi luz. La cámara era enorme sobre la superficie, pero por debajo lo era aún más. Porque hasta donde alcanzaba la vista, había cuevas dentro de cuevas. Umbrales que se dividían en lo que parecen cientos de otros pasajes. De hecho, si no fuera por el horrible viaje para llegar hasta allí, ese habría sido el paraíso para los buceadores de cuevas. Aquello era todo un mundo inexplorado, algo codiciado tanto por los buceadores de cuevas. Había varios montones de rocas grandes debajo de la base de la cascada. Exploré más a fondo esa zona, aunque manteniendo una prudente distancia. Mi hermano no estaba por ningún lado. Empezaba a parecer desesperado, pero me concentré en la tarea que tenía entre manos.
Tenía que encontrar a mi hermano lo más rápido que pudiera, sin entrar en pánico ni esforzarme demasiado. Conforme pasó el tiempo, se hizo más difícil evitar el pánico. Estaba respirando demasiado rápido y sabía que pronto me quedaría sin aire. Sabía que si quería hacer una jugada real para escapar de este lugar, necesitaría cada segundo que me quedaba. Mi única esperanza era encontrar una salida con el oxígeno que tenía, y si eso fallaba, quedarme allí y esperar que alguien me encontrara en esa cámara abandonada de Dios. Mis ojos recorrieron frenéticamente las diferentes formaciones de cuevas y entradas de túneles. Algo me llamó la atención y conducía a uno de los túneles. Se había levantado un montón de escombros y sedimentos que parecían conducir al túnel. Estaba solo unos 10 metros de distancia, aunque sabía que esta podría ser la última incursión en el agua, sabía que era mi mejor esperanza. Di una patada y comencé a entrar en el túnel. La visibilidad era mala y el túnel se bifurcaba en muchas direcciones diferentes, pero el camino estaba despejado. Simplemente tuve que seguir el rastro de lodo que había sido levantado, por lo que estaba orando era por mi hermano. Salía una gran cámara cubierta por el suelo y el techo de estalactitas y estalagmitas. Recuerdo haber aprendido que si una cueva submarina tenía estos, entonces en algún momento había sido una cueva seca. Esto hizo poco para mitigar el pánico que crecía cada vez más con cada patada hacia adelante. Había abandonado las reglas del buceo en cuevas en este punto, me había olvidado por completo de no abandonar la línea. Supuse que era irrelevante dónde terminaría mi cadáver. Empecé a perder el control de mi respiración. Se estaba volviendo cada vez más rápida a medida que realmente comenzaba a comprender lo condenado que estaba. Me detuve y me hundí hasta el fondo del suelo de la cueva. Solo respira, pensé para mis adentros. Los instructores de buceo no podrían habérmelo dejado más claro durante las horas y horas de entrenamiento que había tenido en mi vida. Si entras en pánico, se acabó. Me quedé allí abajo y me tomé un momento para simplemente calmarme. Luego recuperé la compostura y abrí los ojos. A veces es cuando no estamos buscando algo cuando lo encontramos. Si no hubiera dejado de buscar, ciertamente no habría visto algo brillando allí. Era la linterna de mi hermano. Una de las reglas del buceo de cuevas es tener al menos 3 luces. Si la primera se apaga, tienes una de seguridad, si algo le pasa a la segunda, tienes una tercera. Muchos buceadores de cuevas llevan incluso 4 linternas. Conociendo a mi hermano, con suerte tenía 2, pero como no vi ninguna cuando caímos al sumidero, era posible que esta fuera su segunda y última luz. Si ese era el caso, era probable que fuera por ahí sin luz. La idea de que mi hermano entrara en pánico con su último aliento me hizo partir de nuevo con valor. El rastro de escombros había disminuido y en ese momento estaba buceando a ciegas. No tenía idea de dónde podría estar en ese laberinto. Sabía que me estaba acercando a mi límite y si quería llegar con vida a la cámara con aire, tendría que regresar ya. Elegí continuar. La probabilidad de que me encontraran en los próximos días era, en el mejor de los casos, mínima y lo sabía. Por otro lado, ¿qué pasaría si mi hermano estuviera estancado o algo peor? Después de elegir continuar, en la siguiente esquina alumbré con mi luz y vi a mi hermano pateando hacia mí. Pero el mayor sentimiento de alivio que había sentido en mi vida se convirtió en miedo cuando noté que estaba chillando a través de su regulador. Me agarró y tiró de mí por donde había venido. Luego miré más allá de él y mi corazón casi se sale del pecho. Me invadió el impulso de huir, y lo hice lo más rápido que pude porque a mi hermano lo seguían 2 enormes langostinos. Debían ser tan largos como un coche y venían a toda velocidad. Mi instinto fue el que me ayudó en ese momento y pateé con más fuerza de la que pude imaginar que tenía para alejarnos de esas criaturas. Un escalofrío recorrió mi columna al pensar en sus cuerpos largos y pálidos, parecidos a langostinos, arrastrándose por las paredes de la cueva, casi como un 100 pies. Sabía que si nos atrapaban, nos comerían vivos. De repente, la perspectiva de quedarnos sin aire parecía casi trivial, como si hubiera sido una conclusión natural de nuestras vidas. Pero yo no iba a morir en ese infierno y mi hermano tampoco. Pelearíamos. Él estaba delante de mí, pero guiado por mi luz ya que estaba claro que él había perdido la suya. Doblamos la esquina hacia la cueva llena de estalactitas y salimos al túnel más grande. Aún así, no me atrevía a mirar detrás de mí.
Apunté con la luz a la vuelta de la esquina, pero allí, al final del túnel, había 3 langostinos gigantes más. Sus horribles y pálidos cuerpos se dirigían hacia nosotros. Un terrible y fuerte chillido vino detrás de nosotros, casi como si los langostinos se estuvieran comunicando. Estábamos aislados. Nuestra única esperanza era ir hacia abajo. Teníamos un solo objetivo y era no dejarnos alcanzar por los langostinos. Doblamos otra esquina y entramos en un pozo vertical. Se hizo más pequeño y, mientras lo hacía, pude empezar a sentir una corriente que nos empujaba hacia lo más profundo. Llegamos a una nueva fisura, encendí mi linterna y vi que los langostinos corrían hacia nosotros. Mi hermano y yo empezamos a pasar desesperadamente la fisura, forzando nuestro camino tan rápido como pudimos. Era como salir del agua con un tiburón pisándote los talones. Efectivamente, como si las cosas no pudieran empeorar, ambos nos quedamos atrapados. Mi hermano señaló su tanque y supe a qué se refería. Tuvimos que deshacernos de los tanques para así poder pasar. Juntos nos desabrochamos y me sorprendió ver que funcionó. Logró sacar el suyo, pero el mío estaba atascado. Lo conseguí romper, pero pronto los langostinos gigantes estarían cerca de nosotros, aunque dudaba de que pudieran pasar por ese pasadizo. Para nuestro horror, empezaron a cavar. De repente quedó claro que estas criaturas habían construido esa guarida. Mi hermano me hizo una señal para que me deshiciera de mi oxígeno y juntos respiraríamos, compartiendo lo que quedaba de su tanque. Nos soltamos y empezamos a dejarnos llevar juntos por la corriente. Parecía incluso más fuerte que antes. Seguimos respirando como compañeros, aunque pude ver que el tanque estaba vacío. La respiración comenzó a volverse más difícil a medida que intercambiábamos miradas. Respiró hondo y me entregó el regulador indicándome que hiciera lo mismo. Juntos caímos por esa cámara submarina en nuestro último aliento. El tanque se había acabado y lo dejamos caer hasta el fondo del suelo. Al menos, tal vez en los próximos 200 años, ese sistema de cuevas podría ser cartografiado y podríamos ser encontrados, y al menos se conocería nuestro destino. Era extraño, pero eso me reconfortaba un poco. Todo empezó a volverse turbio a medida que el dióxido de carbono empezó a acumularse en nuestros cuerpos. Mi cerebro comenzó a pedir aire desesperadamente después de solo 30 segundos. Un dolor de cabeza empezó a aparecer. La corriente nos llevó por otra esquina y no podía creer lo que vi. Era una luz pequeña que se veía al final de un túnel. Pensé en dónde estaba en ese momento, si estaba en alguna cámara subterránea debajo de la tierra o eso era la luz del túnel que dicen que se ve antes de la muerte, aunque cada vez que me acercaba, los detalles parecían muy claros. Parecía real. Fue entonces cuando noté que el techo había cambiado. Había burbujas de aire alrededor de la parte superior. Luego ese techo se hacía más grande y ahí estaba la superficie. Juntos nadamos hacia arriba y por fin respiramos. Qué tonto es no apreciar algo tan maravilloso como el aire. Llenamos nuestros pulmones mientras la corriente nos arrastraba el resto del camino y nos arrojaba fuera del sistema de cuevas por completo a una gran masa de agua. El sol brillaba sobre lo que parecía ser un gran lago desolado. No recuerdo si primero lo hizo mi hermano o fui yo, pero una vez que salimos del agua, ambos empezamos a reír histéricamente. Aunque ninguno de nosotros apartó la vista del agua por temor a que esos monstruos hubieran logrado escapar de su guarida submarina. A menudo se dice que la Tierra ha sido cartografiada, pero puedo decirles por experiencia personal que todavía hay mucho que no sabemos sobre nuestro planeta. Todavía hay muchos rincones olvidados que se esconden en las profundidades, y tal vez sea mejor dejarlos en paz.